damos gracias por tu palabra y queremos que en esta mañana tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Conforme a la grandeza de ella, Señor, que es inmensa, Señor. Háblanos a nuestras vidas, habla a nuestra inteligencia, habla a nuestras emociones, habla a todo nuestro ser, Señor, porque queremos que tu palabra venga a nosotros para hacer la obra que tú has predeterminado para cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. El título de la predicación de hoy, el que le he puesto es ¿qué es lo que no haría un padre por un hijo? ¿Qué es lo que no haría un padre por un hijo? Y si eres padre, madre, yo no sé si alguna vez te has preguntado esto. ¿Qué es lo que yo no haría por mi hijo? Y yo creo que es muy difícil porque generalmente yo creo que cualquier padre o madre haríamos todo por nuestros hijos, ¿verdad? Aunque a veces el hacer todo muchas veces es negarle algo para la propia bendición de nuestro hijo, porque de lo contrario, si damos todos a nuestros hijos, es maleducarlos. Y la palabra nos insta a saber disciplinar correctamente a nuestros hijos. Disciplinar no es coger una vara y rompérsela en la espalda, no. Disciplinar es guiar, es aconsejar, es llevar, es cuidar, es indicar el camino correcto a seguir. Y la verdad es que mirando en el Nuevo Testamento hay tantos pasajes asombrosos. ¿Sabéis? Yo creo que los predicadores tenemos un defecto, que muchas veces vemos cosas maravillosas que Jesús ha hecho o cosas maravillosas que en la palabra de Dios encontramos y sacamos de una porción, de una narración, sacamos tan solo un pedacito de lo que allí acontece. Y yo creo que muchas veces hay un pasaje que ha sido muy predicado desde los púlpitos y es aquel que nos narra la enfermedad de una mujer que tenía flujo de sangre. Pero esta historia está comprendida dentro de más historias. Es decir, la verdad es que está metida en un conjunto de 3 historias. Está la que encontramos en Marcos, capítulo 4, versículo del 35 a 45, en el que vemos las fuerzas hostiles de la naturaleza y Jesús teniendo el dominio sobre todo. Encontramos en el libro de Marcos esa misma historia, otra historia que es dentro de toda esta narración de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20, y vemos aquí los poderes espirituales, las fuerzas espirituales de maldad. Y vemos a Jesús que tiene el dominio sobre todo, sobre toda potestad. Es la historia del endemoniado gadareno. Y la otra es cuando vemos a Jesús que estaba dormido en la barca. Y la historia de hoy es acerca de la muerte y de las enfermedades incurables. Es la que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Y esto es una historia de sufrimiento y de desesperación. Pero como toda historia, no quiero desvelar el final, aunque yo creo que todos sabemos el final, pero para ello vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos al libro de Marcos, al capítulo 5, y vamos a empezar a leer en el versículo 21 hasta el 43. Dice: pasado otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguían una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos?
sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más ya al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, porque él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. 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 Mi nieto me quiere hacer la competencia hoy. Pero bueno, así es la vida. Pero fíjate que antes de hablar de esta historia preciosa, que la historia principal es la historia de Jairo y de su hija, me gustaría comentar lo que tal vez minutos antes había sucedido. Jesús estaba en la otra orilla del lago y había un endemoniado. Todos conocemos la historia del endemoniado gadareno, o como se diga. Y la verdad es que allí ocurrió un gran milagro. Pero, ¿sabéis? Las personas que estaban allí dijeron a Jesús: vete de aquí, no te queremos con nosotros. Habían visto el poder y la manifestación del Hijo de Dios, pero ellos rechazaron a Jesús, no querían, excepto aquel que había sido librado de los demonios, que quería seguir a Jesús y que Jesús no se lo permitió, porque Jesús sabía que él iba a dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los demás de esa zona, aun viendo un milagro increíble, rechazaron a Jesús. Y la verdad es que este hombre que viene a Jesús, este hombre sí estaba buscando a Jesús. ¿Qué diferencia, no? Hay hombres que rechazan a Jesús y hombres que buscan a Jesús. Tal vez este hombre llamado Jairo, tal vez venía a Jesús por un motivo egoísta, seguramente. Se nos dice que era un principal de la sinagoga, es decir, como si fuera un pastor o un anciano, para que lo podamos entender. Y la verdad que este hombre desesperado, tal vez vería el milagro que días atrás ocurrió en la sinagoga, donde él se reunía junto con otros principales para adorar y alabar a Dios. El milagro que pasó allí fue que había un hombre que tenía la mano seca. Y Jesús le dijo: extiende tu mano y sé sano. Y ese hombre fue sano. Y tal vez Jairo vio ese milagro y estaba buscando desesperadamente a Jesús. No te lo puedo asegurar. Pero claro, formaba parte de la sinagoga donde este milagro pasó. Pero, ¿sabes una cosa? Este hombre de Dios, por decirlo así, llamado Jairo, me choca no verle estar orando junto con compañeros de ministerio en su casa, intercediendo delante de Dios. Tal vez vio tan claro el poder de Dios en Jesús que fue directamente a buscarlo. ¿Y qué es lo que hace Jairo cuando ve a Jesús? Mira, lo primero es que cae a sus pies. Claro, nosotros desde este punto de la historia de la humanidad, estar postrados a los pies de Jesús lo vemos como algo natural. Pero para un judío, para un principal de la sinagoga, estar postrado ante un pie
ante los pies de otro hombre era señal de adoración, de respeto, de sumisión. Un judío eso no lo podía hacer, solo se podía arrodillar delante de Dios. Y en cierta manera está proclamando la deidad de Jesús, está diciendo: Señor, sé quién eres, sé quién eres, ayúdame. Y la verdad es que Jairo superó una cosa que muchas veces nosotros tenemos: vergüenza, miedo, temor. No le importó lo que otros pensaran, no le importó lo que le podía suceder por haber hecho esto. Tal vez el hecho inmediato hubiese sido la expulsión de estar en la sinagoga, tanto de ser un principal, tanto como de ir por haberse postrado a los pies de un hombre. Él superó los miedos que muchas veces tú y yo tenemos, de proclamar que creemos en Jesús, que creemos en Dios. Amén. ¿Sabes una cosa? Muchas veces pensamos pasar desapercibidos por esta vida, que no piensen que somos bichos raros, que no piensen que somos diferentes a los demás. Pero ¿sabes una cosa? Si Jesús ha venido a tu vida y te ha salvado y te ha redimido, ya no eres igual que la gente que te rodea, eres diferente. Amén. Eres un hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no se tiene que avergonzar de lo que cree y en quién cree, pues ha sido comprado a un precio altísimo. Con la vida de nuestro Señor Jesucristo hemos sido comprados, redimidos. Y gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario tenemos comunión con Dios Padre. Amén. Y muchas veces pensamos que no sepan que soy evangélico, que en el trabajo no lo sepan, que mis amistades no sepan lo que creo, que en el instituto no sepan que yo soy un hijo de Dios. ¿Sabes? A mí me pasó cuando era muy joven eso, cuando salí de estudiar, yo ya era creyente, pero no di testimonio. Y la verdad es que la palabra de Dios golpeaba muy fuertemente mi corazón diciendo: si eres hijo mío, tienes que dar testimonio de que eres mi hijo. Pero cuando llegué a la escuela industrial, cuando llegué a estudiar un oficio, a estudiar administrativo, recuerdo que allí dije: Señor, ayúdame a dar testimonio de que soy un hijo de Dios. Y la verdad es que gracias a Dios pude dar testimonio. Testimonio de que era un hijo de Dios. Me acuerdo que empecé por la evolución. Allí se daban las teorías de la evolución y yo dije que yo no creía en eso, que era creacionista, es decir, que creía que Dios había sido el creador del hombre y de la mujer, creador de todo lo que en la tierra existe. Bueno, y a partir de ahí se empezó un debate que al final ese profesor habló conmigo en privado y dijo: mira, yo es que creo también en Dios, y creo que Dios utilizó un medio de utilizar la creación, fue de la evolución progresiva, es decir, que Dios utilizó los medios para crear al hombre y para crear. Y yo dije: no, rotundamente yo no creo eso. Pero él insistía: es que yo también creo en Dios, no, tú creerás lo que quieras, yo creo lo que dice la Biblia. Y bueno, y a partir de ahí empezaron a conocer que yo era un hijo de Dios. Y la verdad es que tampoco podemos vivir de experiencias pasadas. Es decir, yo di testimonio en su momento, pero sigo dando testimonio de que soy un hijo de Dios. ¿Sigo dando testimonio en el trabajo o me callo? ¿Sigo dando testimonio cuando estoy rodeado de gente o me callo? Que Dios nos ayude a vencer nuestros miedos para ser testigos de Cristo Jesús, para no avergonzarnos. Este hombre no se avergonzó. No importaba ser juzgado o apuntado por un dedo o señalado o criticado. Lo que le importaba a él es que estaba a los pies de Jesús. Y sabes, cantamos ese cántico maravilloso a los pies de Jesús, ¿verdad? Y es que es verdad, no hay nada como estar a los pies de Jesús, porque cuando estamos a los pies de Jesús, que nos señalen no importa, que nos critiquen no importa, que nos maldigan no importa, estamos a los pies
de nuestro Señor. Y no hay nada mejor como ello. ¿Sabes? La fe verdadera de los hijos de Dios, de aquellos que nos llamamos hijos de Dios, en toda nuestra vida vamos a encontrar grandes obstáculos, obstáculos casi imposibles de vencer, pero con Jesús los vamos a superar. Amén. No con nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo Jesús. Amén. Vamos a superar nuestros obstáculos, nuestros miedos, nuestros gigantes, para dar la gloria un día a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Jairo? Suplica, clama, pide misericordia, le pide a Jesús que si él pone sus manos sobre su pequeña, ella sanará. Seguramente él lo había visto y él lo cree. Y Jesús accede a ir a casa de Jairo. Pero ¿sabéis? Cuando vemos por la televisión algún famoso y está rodeado de gente y están los guardaespaldas ahí impidiendo que le lleguen a ellos. En el tiempo de Jesús estaban 3 de sus discípulos con Jesús, tal vez intentaban impedir que llegara la gente a molestarle, pero era imposible, había tanta gente, tanta multitud, que iba pues chocando con las personas, bueno, chocando prácticamente, tocándose unos con otros. Caray. Y la verdad es que en ese ir, yo creo que muchas cosas estarían en la mente de Jairo. Tal vez estaría pensando, ostras, esta multitud no se podía venir a su casa, sino que es tan curiosa, tan chismosa, que está aquí para ver lo que va a pasar ahora. Qué desesperación tal vez tendría ese hombre, porque sabía que su hija estaba muy mal, que estaba a punto de morir. Pero, ¿sabéis? Esta historia principal, ahora mismo se detiene por un momento. Se detiene en el tiempo. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Wow. Hay un cambio de versión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La palabra nos dice que había una mujer que llevaba 12 años enferma, que había sido rica y que había malgastado todo su dinero en los médicos. Y aún en vez de estar mejor, nos dice la palabra que estaba peor. Y ¿sabes una cosa? El dinero no puede comprar nuestra felicidad. El dinero no puede comprar la salud. El dinero puede traer una satisfacción momentánea, pero el único que puede traer satisfacción eterna es Cristo Jesús. La salvación no se puede comprar como en los tiempos de antes de Lutero, comprando pequeñas reliquias, dando dinero. No se puede comprar la salud ni la salvación con eso. Solo se puede comprar, no se puede comprar nada. Solo podemos ir a los pies de Jesús, pedir misericordia, pedir clemencia y dejar que Jesús obre en nuestras vidas. ¿Quién me ha tomado? Ni quién me ha tocado. Caray. ¿Quién me ha tocado? Yo siempre he imaginado esta escena en la que Jesús llevaría una especie como de velo muy grande hasta los pies, y que la mujer estaba como que tumbada en el suelo y que pasó Jesús y tocó. Mi imaginación es que vuela. Y la verdad es que lo que nos dice que llevaba Jesús puesto era un talit, y que la mujer tocó parte de ese talit, que tocó el tzitzit. El talit es el manto de oración judío. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 12. Mira, voy a leeros algunas cosas que son muy interesantes. Dice que las 4 puntas salientes, cada punta salientes de ese manto representan cada inicial del nombre de Dios, del tetragramón. O sea, la Y, H, W, H. Dice que cada una de las 4 esquinas está conformado por unos flecos o borlas llamados tzitzit, formada por 7 hilos que representan el número de la perfección, y un hilo de color azul que representa la realeza de Dios. En total 4 puntas o flecos con 8 hilos cada una. Este manto, los fariseos los usaban muy largos, para dar impresión de que eran muy santos. Mateo capítulo 23, versículo 5, pero en verdad ya sabemos que los fariseos, algunos sí eran santos, pero la mayoría no.
La palabra en griego para decir borde es la palabra kraspedrón, que significa fleco. Es decir, que la mujer tocó lo que se llama el tzitzit, el fleco del manto de Jesús. He tenido un manto de oración para que lo veáis. Voy a pedir a Max, si me puedes echar una mano. Le voy a poner el manto de oración para que lo veáis. ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes traer el manto? ¿Me lo podéis pasar? Gracias. A ver que te lo ponga bien. Perfecto. El manto de oración. ¿Os habéis imaginado que alguna vez sería así? El manto de oración. ¿Y sabéis lo que hace ella? Ella hace así. Toca el borde, toca el tzitzit. ¿Quieres pasearte para que lo vean? ¿Sí? ¿Te paseas? Sí. Bajas por aquí, que lo vean. Ella lo que tocó era un fleco. Y nos dice que simplemente tocando ese fleco, Jesús hizo un milagro. Sí. ¿Sabéis? Esta mujer... ¿Estamos hablando? ¿Has parado? No. Esta mujer pensaba que si tan solo tocaba el tzitzit del manto de Jesús sería sana. ¿Os imagináis? Gracias. Gracias, muchas gracias más. ¿Os imagináis esto? ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Qué fuerte que tan solo tocando eso ella pensara que Jesús la sanaría. Y es que Jesús tiene poder para hacer lo que Él quiera. Amén. ¿Sabes? Jesús, ¿quién me ha tocado? Y empieza a mirar, como si Jesús no supiese quién ha sido, ¿sabes? Empieza a mirar y al final ella dice, soy yo. No busquen más, soy yo. Y ella le explicó su vida, lo que le había pasado, y que ella creía que si tan solo tocaba el borde de su manto, ella iba a ser sana. En el versículo 34 Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu aceite. Caray, qué increíble, ¿no? Es que Jesús hace un milagro, pero además de hacer un milagro, Él quiere tener un encuentro personal con la criatura. Con la criatura que ha experimentado la salvación y la gracia de Dios en su vida. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Y qué misericordioso. ¿Sabéis? Una de las cosas que muchas veces no se destacan de cuando se habla de esta porción, y es que la mujer que tenía flujo de sangre no podía estar allí. Se nos dice en la palabra de Dios que generalmente las mujeres, cuando tenían la regla o tenían flujo de sangre, tenían que ser apartadas hasta que eso pasara. Porque si una mujer así tocaba a un maestro, a alguien importante, a un principal, el hecho es de que tenía que ser apedreada. Y que la persona tocada tenía que ser la primera en tirar la primera piedra. Pero Jesús hace todo lo contrario. Rompe todos los moldes, todos los esquemas, todo lo que el hombre muchas veces pensamos que tiene que hacer así, lo encasillamos, Jesús lo rompe todo. Gloria a Dios, gloria a nuestro Jesús, ¿verdad? Pero la historia no era esta. No era esta la historia. La historia era la de un hombre desesperado que va a pedir misericordia a Jesús.
Y yo me meto en la piel de Jairo en estos momentos y tal vez yo pensaría, esto es una eternidad. He venido tarde a buscar a Jesús, la multitud está impidiendo el ir rápido a casa y encima aquí nos paramos y pasa esto, un milagro, pero yo quiero mi milagro. Es increíble que mientras unos celebran el regalo maravilloso de la vida, otros empiezan a llorar. Y es que Jesús todavía estaba hablando cuando vienen de la casa de Jairo para decirle, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Qué bofetada, ¿verdad? Algo terrible. ¿Sabes una cosa, hijo de Dios? No hagas caso nunca de las personas que en un momento determinado te pueden decir no molestes más a Jesús. No, claro. No sigas ayunando, no sigas orando, no sigas intercediendo. Es imposible, déjalo ya. No hagas caso, ni a tu corazón, ni a tu mente, ni a las personas que te puedan decir esto. No lo hagas caso nunca, porque lo que es imposible para tu entendimiento, lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para nuestra sociedad, es posible para Dios. Amén. Porque para Jesús nada es imposible. Me recuerdo lo que Marta y María, desesperados por la muerte de su hermano, van a Jesús y dicen, déjalo ya, si es que, ¿para qué vas a abrir la tumba local que lo veas? Está ya descomponiéndose. Pero Jesús lo que le dice a Amas es, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Caray, qué maravilla, ¿verdad? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y eso es algo que en esta mañana creo que el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros, que si creemos, seguiremos viendo la gloria de Dios, porque la gloria de Dios ya la hemos visto. La hemos visto cuando Jesús vino a nuestras vidas, nos transformó y nos salvó. Y la gloria de Jesús la seguiremos viendo a medida que vamos avanzando por el terreno pantanoso de la vida. Iremos viendo cómo Dios actúa, cómo Dios obra, cómo Dios se muestra, cómo Dios hace milagros. Hay algo importante que muchas veces pensamos que Jesús llega tarde. Marta y María pensaron que Jesús llegaba tarde. Estoy seguro que Jairo pensó, hemos llegado tarde. Pero ¿sabes una cosa? Jesús jamás llega tarde. Siempre llega puntual a la cita. Siempre llega puntual a la cita. No es como nosotros. Nosotros solemos siempre llegar tarde, pero Jesús siempre llega en el momento justo, en el momento oportuno. Siempre llega en el momento adecuado. Nunca dejes de orar, nunca dejes de interceder, nunca dejes de pedir. Mira, algo que me enseñó mi madre acerca de la relación que tuvo con mi padre. Como muchos de vosotros sabéis, mi padre nos abandonó. Mi madre me comentó que le habían hecho un hechizo, ya que en Marruecos, el lugar de donde ellos venían, hay mucha brujería. Recuerdo que mi madre, a veces venir gente con libros de brujería a casa, y que una vez le dijeron que ella desde aquí, desde Barcelona, no se podía desatar lo que le habían hecho a mi padre, sino que tenía que ir a Marruecos, donde ahí sí hay gente preparada para poder desatar y limpiar todo lo que le habían hecho a mi padre. Pero antes de que mi madre hiciera cualquier cosa, la gracia de Dios vino a nuestras vidas. Conocimos a Cristo y todo cambió. Ya la mente de mi madre fue diferente, no necesitaba de esas cosas, simplemente confiaba en que si Dios quiere puede hacer lo imposible. Yo recuerdo que mi madre siempre oraba por si un día podía volver, pero esta historia es triste, nunca volvió. Pero es hermosa porque una madre enseñó a su hijo la importancia de la oración. Amén. De poder orar sin cesar. Y eso es un mensaje para todos nosotros. No dejemos de orar. No dejemos de interceder. A no ser que ya el Señor nos muestre lo contrario, no dejemos de orar.
porque Dios hasta el último momento, hasta el último hálito de una persona, Dios puede obrar un milagro. Un milagro maravilloso y perfecto. Para Jairo esta noticia sería una decepción terrible. Tantas cosas yo creo que se le pondrían dentro de la cabeza. He buscado darle a Jesús. Todo lo que ha pasado ha sido porque me he demorado en encontrarle. Ha sido culpa de esta multitud estúpida que nos aprieta y no nos deja ir rápidos. Para colmo viene una mujer que no la conozco de nada y Jesús hace un milagro en ella. Pero en embargo mi hija ha muerto. Un consejo que viene del cielo para todos nosotros. No busquemos culpables en las situaciones difíciles de nuestra vida. A veces tan solo es la vida misma que llega a nosotros, porque la vida es terrible sin Cristo Jesús. Pero nosotros que somos sus hijos tenemos algo maravilloso, es que tenemos a Cristo en nosotros. Y nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días. Es decir, Jesús estará en nosotros hasta el día que nuestro espíritu deje de estar en este cuerpo, estará con nosotros, acompañándonos a un mundo maravilloso. Amén. Donde ya no habrá más dolor, más enfermedad, donde empezará lo que llamamos la eternidad. Amén. Algo maravilloso que Dios ha preparado para nosotros. No busquemos culpables. Dejemos de culparnos, porque muchas veces somos dados a la autocomiseración, a culparnos a nosotros mismos y a echarnos la culpa. No, confía en Dios. No perdamos la esperanza. Dejemos a Dios actuar en nuestras vidas. Porque, ¿sabes una cosa? Él sabe lo mejor para nosotros. En la historia de mi vida, que es un final tal vez triste, Dios sabía lo mejor. No hay que buscar, pero eso hubiese sido diferente. No, Dios sabe lo mejor. Por lo tanto, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, porque Él es el que está tras todo lo que tantas veces pasa en nosotros y que no comprendemos. Dejemos actuar al Señor en nuestras vidas. No seamos como Marta y María. No pensemos tal vez como Jairo pudo pensar. No temamos las circunstancias que no entendamos. Creamos en Jesús. Creamos que estamos en sus manos. Y que como buen Padre, Él va a cuidarnos y ayudarnos hasta el fin de nuestros días. Cuando Jesús llega, ve a la gente llorando, triste, pero Jesús dice, no ha muerto, tan solo está dormida. Y yo creo que las personas que estaban llorando de repente pararon de llorar, mirarían a Jesús, todos mirarían a Jesús cuando dijo esto, no, está dormida. Y pensarían, pero qué insensible. Pero ¿quién se cree esta persona para decir esta? Si la acabamos de ver, que está fría. Jesús echa a todos de la casa, entra con Pedro, con Jacobo y Juan y con los papás de la niña. Y en arameo le dice Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate y anda. Y mira, tengo una Biblia en hebreo y estas palabras en arameo son mucho más delicadas. Dice, una traducción tal vez más correcta, no tan seca como muchas veces nosotros le hemos dado, es pequeña niña, ovejita, te digo que te levantes. Wow, ovejita, qué tierno es nuestro Jesús. Y ocurrió un milagro, la vida volvió, el milagro de la vida. Y de ser una historia triste, ahora es una historia feliz. Amén. Pero esa misma historia feliz se ha repetido en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús nos dijo, levántate,
y nos levantamos. Y no porque tuviéramos nada en especial, éramos como esta niña, estábamos muertos. Pero la gracia de Dios, Jesús vino a nuestro encuentro para salvarnos. Concluyendo, Hijo de Dios, nada es imposible para Dios. Tan solo confía en Él. Entreguemos de verdad nuestra vida, nuestras aflicciones, nuestros miedos y confiemos en Él para que Él haga en cada uno de nosotros. Vamos a acabar con una oración, si os parece. Señor, te damos gracias por esta enseñanza tan maravillosa de confianza en ti. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos sigas hablando, ayudando. Ayúdanos a aprender a confiar en ti, Señor. A confiar que tú tienes el dominio de nuestras vidas y que tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias, soberano Dios, por haber venido a nuestro encuentro y por habernos salvado. Y gracias por estas hermosas historias de salvación y de sanidad que encontramos en tu palabra. Gracias te damos, en tu nombre, Jesús. Amén.